Boraj Moadim Lesimcha. Buena semana para todos y bueno, que este tiempo que le continúa a Haga Pesach nos siga inundando ante todo de bienestar, de plenitud y por sobre todas las cosas de buena salud. Estamos compartiendo en este espacio que hemos dejado casi ya 2 semanas. Estamos compartiendo el apasionante relato de Megillat Esther, analizado, por supuesto, con mucho más detalle y desde otra perspectiva, desde ya con toda la visión de los Midrashim y de los Jajamim. Quería retomar, con vuestro permiso, lo que hemos analizado la última vez, que ha quedado un poquitito ya en el pasado. El último Sheur fue el 22 de marzo. Hace 2 semanas exactamente, y la semana de Hol HaMoed no estuvimos dando shiurim, prácticamente dimos algunos shiurim acotados. El capítulo 5 de Megillat Esther, que es un poquitito ya el punto de inflexión en el texto, porque nos muestra a una Esther mucho más activa, mucho más proactiva frente a la pasividad demostrada hasta ahora. Y entonces ocurrió que el tercer día, y se refiere al tercer día que Esther y sus doncellas llevaban a cabo el ayuno, eventualmente en el palacio, que Esther vistió sus atavíos reales y fue al patio interior de la casa del rey, frente a la casa real, y el rey estaba sentado en su trono real, en la casa real, frente a la entrada de la casa. Y fue así que cuando el rey vio a Esther, la reina, parada en el patio, ella halló gracia. Recordemos que hacía un mes que Esther no tenía relación con el rey. Ella halló gracia en sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que estaba en su mano, y entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y le dijo el rey: ¿qué deseas, reina Esther? Malach Esther, Amalcá, Umaba Kashatech, At Hatzia Malhut Be Inaten Lach. Cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad del reino te será concedida. Y entonces le dijo Esther: si le parece bien al rey, vengan el rey y Amán con él al banquete que he preparado para él. Quiere decir, Hayom el Amishter, que vayan hoy al banquete. Y ordenó el rey: llámese presto a Amán para que se haga como Esther ha dicho. De tal suerte que el rey y Amán, eso es el último punto, vinieron al banquete que había preparado Esther. Y este es un banquete muy singular. Por supuesto que la vida de los persas transcurre entre comida y bebida. Entonces, de una u otra manera, hasta aquí habíamos llegado nuestro estudio. Entonces, aquí estudiábamos entonces que nuestros sabios entienden que en este punto, en esta etapa, Esther hace una reinversión total a nivel de su conducta, a nivel de su comportamiento. Como les decíamos, entra en una fase de proactividad que la va a llevar, obviamente, a un escenario, digamos que fértil, fecundo, en todo lo que es el destino del pueblo judío. Por lo tanto, atrevida, valiente, pragmática, con una estrategia, Esther obviamente se presenta ante el rey y logra un propósito, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde empezamos a ver y llegamos a un punto en el cual eh, veamos lo que representa ahora en la lectura del Rabbi Galariel Shlita, con quien estudiamos este tiempo de la Megilá. ¿Qué dice con respecto a lo que Esther le había dicho eh, a Mordejai, ¿no es cierto? Entonces dice: anda y reúne a todos los judíos que están en Shushan
y ayunen vosotros por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, de noche y de día. Yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera, y así entraré al rey, aunque no está permitido por la ley. ¿Sí? Ayer lo cajó, que no es como la ley lo indica. Y si he de perecer, ella dijo que perezca. El punto que ahora se produce aquí es que Esther logra penetrar el palacio, las cámaras del palacio, y ahora se encuentra frente al rey y a Hashverosh y a, y a Amán. Nos decía el Rab, Ariel, el ingreso de Esther hacia el rey está repleto de una tensión espiritual muy, muy, muy alta, muy elevada. Y explicaban los Jajamim aquí que se asemeja mucho al ingreso, salvando la distancia, por supuesto, del Cohen Gadol en el día de Yom Kippurim, del sumo sacerdote, cuando ingresaba al recinto más sagrado, el sacro santo, al Kodesh HaKodashim del Bet HaMikdash, como ustedes recuerdan, y todo Israel lo acompañaba en su plegaria y pedían para que para que el sumo sacerdote saliese con vida de ese lugar. Y entonces aquí había una acción doble por parte de Esther, una acción concreta que eventualmente estaba enfrentándose a la mismísima ley impuesta por el rey y que estaba obviamente rodeada de cierto temor y por supuesto de dudas muy, muy, muy grandes. Y paralelamente su ingreso a los pórticos celestiales para el pedido de Esther ante Dios para que salga a luchar el conflicto de Israel delante de los persas, y ese es su pedido para con Dios. Por otro lado, nos dice la Gemara de Berajot que la estructura del palacio de Hashverosh recordaba también a lo que era la estructura, salvando la distancia, del santuario de Jerusalén. En dos lugares había dos patios, uno dentro del otro, un patio exterior y un patio interior. En el patio interior allí estaba el rey, y allí entonces el que entraba en la parte interior sin permiso corría riesgo, no corría, sino debería morir. Entonces, lo que dice la Gemara es Malhotá de Ar'a, el reinado de la tierra, se parece en cierta manera directamente y antagónicamente con el Malhut de Raquila, con el reinado celestial. Entonces, la Sagrada Torah dice que solamente el Cohen Gadol podía entrar a ese recinto tan sagrado del pueblo de Israel, eventualmente, que era el Bet HaMikdash, y una sola vez al año, y tenía que entrar allí vestido de las ropas eh, más simples, ¿no? Bibei Lavan, en este caso, las ropas blancas, que eran más simples. Y por lo tanto, la Torah dice claramente, Behol a Beazar a Karev y Umar. Y todo extranjero, todo extraño que se acercare, corría el riesgo de la muerte. Por lo tanto, ustedes pueden comprender que todo este escenario que estamos tratando de analizar en la Megilá, los Jajamim lo vieron en cierta forma con un cierto paralelo a todo lo que era ir y lograr ese encuentro primario, primordial, junto con el Todopoderoso. Entonces, decía hoy nuestro estudio va hacia lo que es la ley y lo que está lo ilegal, lo legal y lo ilegal. Ella dijo que iba a ir a lo del rey, a Sherlo Kadat. Esther se habría de presentar en forma ilegal, porque no había sido llamada, le dijo a Mordejai durante más de un mes. Nos dice el Rab entonces, la ley expresa un orden conciso, la justicia, la rectitud, y por cierto, la ley siempre tiene razón, y aun cuando no tenga razón, tú no puedes salir en contra de la ley. Los brazos de la ley
cierran y encierran, obviamente, a sus cautivos, conquistan a quien lo dominan, a quien es atrapado y lo abrazan de manera tal de que la persona queda completamente atado de manos y de pies por la ley, de manera tal que no pueda llegar a conflictuarse con ella. Por lo tanto, desde un principio está prohibido acordar con leyes que son ilegales y con, obviamente, un marco, con el marco que ellas determinan. Esto lo explicaba hace poquito cuando hablaba en Shabbat justamente de lo que eran las dictaduras militares, siendo que nosotros también, los argentinos en particular, como me tocó vivir a mí esa época nefasta de la dictadura militar, la dictadura militar tenía su ley, pero la, la orden era no acordar con la ilegalidad de esa ley. Y en última instancia, aquí también pasa lo mismo, ¿no? Entonces aquí, más allá de estas estructuras ilegales existentes que marcaban la ley, en Parás, en Persia, era un deber realmente eh, cernirse de las mayores fuerzas emocionales para poder levantarse y con mucho espíritu y con en forma muy atrevida, y poder doblegar y quebrar y romper esos marcos legales que son ilegales. Por eso el hombre debe, ante todo y por sobre todo, siempre tratar de sacudirse, de renunciar, de salirse de esa placidez donde se encuentra en la rutina y todo lo placentero que representa el acordar y el siempre estar de acuerdo. Debe, en última instancia, desnudar la hipocresía que envuelven los marcos legales, comillas, y descubrir la mentira que guarda esa ley también cuando esa ley no es verdadera. Esther entonces lo que hizo, nos dice el Rab aquí, y esto es lo que tenemos que tratar de entender más allá del relato formal de la Megilá. ¿Qué hizo Esther? ¿Cuál es el valor agregado de Esther con su accionar? ¿Por qué es tan importante? Porque Esther logró quebrar el sistema de leyes tan férreo del imperio persa. Ella vino al rey diciendo Asherlo Kadat. Ella no vino al rey siendo llamada por el rey. No, ella irrumpe en el palacio externo, en el patio externo. Y entonces no pasó lo mismo que cuando ella llegó por primera vez ante el rey. Porque todas las mujeres, las doncellas en esa época, nos dijo la Megilá, Ba'ere Biba'a Ubaboker y Shaba, venían por las noches y volvían por la mañana ya a una segunda casa de mujeres que eran ya las concubinas del rey, que iban a lo de Sha'ashgaz. Ahora bien, dentro de ese marco intentaban esas mujeres que vinieron ya al rey tratar de influir sobre él con sus magias determinadas y, por supuesto, no lograron ese objetivo de que el rey tuviese una decisión para con ellas. Precisamente Esther, que no hizo justamente nada, acuérdense que Esther, todo lo que le dijo, eh, todo lo que le dijo Hegai, que era el encargado de la casa de mujeres solteras, ella hizo. Y obviamente ella mantuvo su estructura, su marco, etcétera, y halló gracia ante los ojos de Ahasverosh. Dice, tal vez por eso, explica la Barbanel, Mayane Yeshua, dice, tal vez por eso Esther eh, tenía tanto temor de venir al rey a Sherlock Kadat en forma ilegal. ¿Por qué? Porque ella ya había aprendido que Hashverosh eventualmente había aprendido que Hashverosh no quería las cosas que fueran, que tuvieran cierta excepcionalidad o en última instancia que se produjeran en forma eh, que no fueran legales. Sin embargo, cuando le quedó claro a Esther que ya no tenía otro camino, entonces dio de sí todo lo que podía dar de sí y decidió entonces romper el molde
y salir a un nuevo camino. Dicen los comentaristas de Megilat Esther que Mordejai ya estaba liberado en principio del imperio de la ley y de sus limitaciones, porque ya él había actuado de una u otra manera, ya de manera ilegal con respecto a Amán. Pero también él ingresa en la Megilá dentro del marco de la ley, y todo lo que es la grandeza de Mordejai también es escrita dentro de la Megilá, como sabemos. Por lo tanto, Esther, como hemos visto, decide invitar a Hashverosh a un banquete que no estaba programado, obviamente, y también decide invitarlo a Hamán, el Todopoderoso, también, al Mishté. Y que no era la forma habitual, ¿no? De invitar al rey y a su ministro a un banquete. Por lo tanto, lo que pasó en ese banquete fue que ella dejó de lado, ¿no es cierto?, eh, el, el, la insistencia del rey que le diga cuál es su pedido, y lo invitó a otro banquete. Y entonces fíjense ustedes en el versículo 6, y a los brindis le dijo el rey a Esther: cualquiera sea tu petición, te será concedida, y cualquiera sea su requerimiento, aunque sea la mitad del reino, ha de ser cumplido. ¿Y qué le contestó Esther? Mi petición y mi requerimiento, si he hallado gracias a los ojos del rey, y se agradara al rey cumplir mi demanda, consiste por ahora en que el rey y Amán vengan nuevamente al banquete que les prepararé mañana, y entonces haré como el rey ha dicho. O sea, es muy interesante que acá en última instancia Esther no hace caso al pedido del rey. Dime lo que quieres y te será concedido. Ya se lo dijo. Eventualmente tenía todo un mundo por delante. Y sin embargo, ¿qué hace? Ella rechaza la insistencia del rey para que le diga cuál es su pedido, y lo vuelve a invitar a un banquete adicional. ¿Qué hace acá Esther? Esther está obviamente rompiendo los convencionalismos. Obviamente ella quiebra aquí o desarraiga todo el orden y las costumbres que estaban hasta ese momento instaladas en el reinado persa, y crea una situación nueva. Y entonces esta situación nueva que crea Esther es la que abre también la puerta para los cambios, para algo que es completamente inédito. Ella obliga al rey a salirse de su propio marco, lo insta a descubrir y a mostrar sus sentimientos, elegir en forma personal, sin ocultarse el rey debajo o por detrás de leyes preestablecidas. Y este tema, mis queridos, es un tema pero fantástico, porque cuando tuvimos esta lectura eventualmente tan potente de lo que hizo Esther. Entonces, Esther, dicen los Jajamim, eh, enseñan aquí, demostró el, la, la, lo, lo perverso y, y todo lo que estaba fuera de lo recto, lo que era realmente muy incorrecto en las leyes de Hashverosh, y ella proclamó en el Mishte Hayaim, lo dijo en el banquete del vino. Kinimkarti ani be'ami leashmit. Quiere decir, en el capítulo 7, estábamos en el capítulo 5, Esther va a decirle, cuando se revele ante él le dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser exterminados. Quiere decir, ella pone de manifiesto, ella pone al desnudo los libros que Amán había firmado con el sello real, como absurdos e ilegales. Eso es lo que hace Esther. Y para esto había que tener mucha fuerza, mucha emuná, mucha confianza
Esto es para que ustedes puedan comprender también cómo los pasajes de la Megilá también nos muestran no tan solo una reina tonta, perdón por la expresión, sino también una mujer que logra hacer su teshuvá, hacer un camino de retorno, pero tan fuerte, donde se abraza tanto a su creador que eventualmente ya no teme de los hombres. El rey entonces se deja llevar en pos de Esther y tiene que actuar entonces de repente sin ningún tipo de ley en su mano, en contra de todo lo que era el juicio ordenado y establecido que se hizo para Vashti, la reina. Ahora el rey es el que establece el destino de Amán sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de asistencia, y lo que ordena el rey por sí mismo, que fue cuando le dijeron que había hecho un árbol para colgar a Mordejai, vayan y cuélguenlo a él. El rey no consulta con nadie, y tenía muchos asesores, ¿verdad? Tenía cantidad de asesores, 7 en la primera fila. Sin embargo, no consulta con nadie. Quiere decir que el rey también altera su propia ley. Porque parece ser, dice el Rab Ariel, Shirita, que de no haber sido que Esther derribó los marcos legales establecidos a los cuales se aferraba el imperio persa, entonces Amán hubiera sido el emperador y el gobernador de Shushan hasta el día de hoy. Pero Hashverosh no siempre estaba bajo la influencia de Esther. Después de que Amán fue colgado y la furia del rey se contuvo un poco, el rey vuelve a su rutina, a la rutina del imperio persa, y allí entonces, en esa rutina, la ley es ley. Y por lo tanto hay que rogar, hay que implorar al rey para que escriba nuevos libros, nuevos edictos, y hay que pedirle también un permiso especial para hacer Kedat Hayom, para hacer como la ley de ese día. Por lo tanto, toda la esencia del día de Purim, nos dice el Rab, es por lo tanto el que podamos salirnos del orden establecido y del marco de la ley, y por eso se transforma, obviamente, en un día de fiesta a partir de una iniciativa popular, espontánea, ferviente y también un poquitito en desorden, que obviamente se enfrenta y se confronta con todos los marcos legales y obviamente se va a establecer como una fiesta que vuelve a estar dentro de los marcos habituales para las generaciones siguientes. Ahora bien, un punto más importante también. Tenemos que reconocer qué pasa puertas adentro, qué pasa con Ahasverosh. Ahasverosh, obvio, era un monarca que estaba sujeto y dominado por la ley, al marco real, y dependía siempre de sus consejeros. Este verse subyugado le negaba a Ahasverosh toda posibilidad de una acción espontánea y de recibir decisiones o de tomar decisiones en forma soberana o autónoma. Sus consejeros les dijeron a él lo que hacer y él respondió como si fuera un eco: matar a Vashti, buscar otra mujer, matar a todos los judíos, honrar a Mordejai de una forma determinada, permitir que los judíos se defiendan y luchar en Shushan, como le pidió Esther, durante 2 días. Sin embargo, hay determinadas decisiones que ha tomado a Hashverosh por sí mismo sin ningún tipo de consejo. La primera de ellas fue traer a Vashti. Al principio de la Megilá, Ketoblev Amelech Hayain, cuando el rey estaba bastante ya embriagado, él pide que traigan a Vashti Beketer Malchut. Luego, él decide tomar a Esther como mujer. Luego, él mismo decide engrandecer y empoderar a Amán. Luego, también él decide recibirla a Esther cuando ella llega y no había sido autorizada a presentarse ante el rey. También él decide colgarlo a Amán. Por lo tanto, tenemos que entender que la dependencia de Ahasverosh en el establishment era absoluta.
cuando obviamente tenía que tomar, cuando se hablaba, perdón, de tomar decisiones que tuviesen alguna relación pública y real, mientras que en todos los temas inherentes a sí mismo, aquello que les restaba importancia, Ahasverosh demostraba cierta autonomía. Es cierto, como explican los sabios también, y es un punto a tener en cuenta, Hamán, el perverso, actuaba mamash todo lo opuesto a Ahasverosh. Él decidió, obviamente, tomar decisiones en general por sí mismo, o sea, decisiones que involucraban a todo el imperio. Su confrontación, su lucha contra los judíos era una decisión personal de Amán, pero cuando se hizo la guerra personal y llegó a Mordejai a sí mismo, necesitó Amán de un consejo de sus amigos, consejeros y todos familiares, y se hizo dependiente de otros. También la decisión que recibió Amán sobre sí mismo, quiere decir, una salida a una guerra armada o a una confrontación genocida contra todos los judíos, era imposible de anular, era sino solamente por medio de la victoria personal de Mordejai. Muy bien, en la continuidad de la Megilá, nos queda claro también que las iniciativas del rey verdaderas y todos sus también pareceres y compareceres son faltos de importancia. ¿Por qué? Porque no estaban relacionados con ninguna ley y son los que establecieron finalmente el destino de su imperio. Los deseos, las decisiones personales fueron las que desviaron a este rey de su camino y lo encontraron al final de su gobierno y son los que hicieron obviamente esta gran inversión, esta gran reconversión en la Megilá, y allí está encerrado el milagro de los acontecimientos. Todo el sistema de fuerzas y decisiones públicas fueron hechas solamente y a partir de estos pasajes que la Megilá nos ofrece a nosotros en estas fuerzas interactivas de la Megilá, llamado Ahasverosh, Amán, Mordejai y Esther, como este primer cuarteto que podríamos tomar como el elemento persuasivo y disuasivo. Eventualmente, tanto Ahasverosh como Amán, el persuasivo, y Esther y Mordejai, lo disuasivo. Como poder sumarlo a Hashverosh, a ese elemento de disuasión, elemento disuasivo, y de una u otra manera poder generar dentro del escenario de Parás, de Persia, otra realidad que no pase necesariamente por la muerte de los judíos. Ahora bien, el último punto con respecto a la ley suprema, la ley superior. La Megilá, entonces, nos pone a nosotros o nos propone eh, un conflicto entre la ley y a todo aquello que está más allá de la ley. El decreto, obviamente, sacudió, no hay ninguna duda, al pueblo de Israel, y ese decreto de Amán provocó que todo el mundo ahora cambiase de la noche a la mañana toda su perspectiva y que traten entonces a partir de ahora de descubrir y de manifestar quiénes verdaderamente eran ellos, y por otro lado ser abanderados de una libertad, y por otro lado la voluntad de bueno, dar de sí todo lo que podían dar, inclusive Besibut Nefesh, arriesgando la vida. Y a partir de allí, obviamente, los judíos logran también obligar al reinado de Ahasverosh a sacudirse de la ley seca y establecida y fija y rutinaria, para poder elegir ahora el camino de lo correcto y actuar en el camino que moralmente sea aceptable. O sea que todo el escenario que la Megilá nos está ofreciendo, yo digo siempre en un camino paralelo, ¿no? A un relato que parece leerse rápidamente.
Y realmente esos 10 capítulos, más allá de la cantilación sinagogal, obviamente, y las interrupciones que se deben hacer cuando se pronuncia el nombre de Amán, independientemente de todo eso, cuando uno puede estudiar la Megilá, puede entonces adentrarse en una serie de aspectos que, caramba, uno dice, pero esto también lo vivimos de una u otra manera en alguna etapa de nuestras vidas y no necesariamente en un imperio lejano, sino también en las dictaduras o tecnocracias del siglo XX. Entonces, de una u otra manera, todo esto nos invita a que tengamos la posibilidad siempre de mirar un poco hacia adentro. Ahora bien, eh, veamos cuál es la perspectiva que tienen nuestros sabios con respecto al Tojnit a este programa del banquete que Esther propone. Esther da un paso sorprendente, un paso agregado, ¿no? E invita al Mishté, como decíamos, al banquete, no solamente al rey, sino también a Amán. Entonces ella hace más complejos las cosas, complejas las cosas, y agregan el Mishté a un factor agregado adicional que puede llegar a molestar verdaderamente, a perturbar, y puede obviamente, perdón, a desviarla a ella de su objetivo, de su mandato. Nuestros sabios, en la Gemara de Megilá, hoja 15b, buscaron en las acciones de Esther un programa lógico y calculado, y por lo tanto expresaron qué intentó Esther conseguir en ese banquete. Y ellos, los Jajamim, hablan sobre distintos niveles, obviamente distintos planos, sobre los cuales el banquete que Esther ofrece puede llegar a ser útil. Esther entendió que ella tenía que ser la titiritera de todo este escenario. Ella tenía que gobernar los hilos muy, muy, muy bien, y también de Amán, su enemigo. Por lo tanto, ella podía lograr atemorizarle a él o impedirle eventualmente organizarse y que Amán no trate de boicotear cada uno de sus esfuerzos, ¿sí? Entonces, Rabbi Yossi dice en la Gemara que Deishe Ihiyeh Matsui Bla Behol Et. Quiere decir, ella hizo de tal manera así que para que Amán estuviese todo el tiempo delante de ella y que no esté pergeneando cosas mientras ella está con el rey y Amán está ya dando pasos acelerados por otro lado. Rabbi Meir dijo que Deishe Lo Itol Eitzabe Imrod. Y Rabbi Meir, en una posición también sumamente significativa en la Gemara, dice que lo quería tener presente todo el tiempo porque sabía que si Amán estaba solo, ya estaría pergeneando también o alimentando una contrarrevolución contra Hashverosh. Bueno, interesante. Entonces nos dice, Esther entendió también que la llave para anular la que será, el decreto era la muerte de Amán y por lo tanto el programa del banquete era un programa de desesperados. Ella programó entre hombres fuertes y rudos, más fuertes y más rudos que ella, por supuesto, y quiso entonces tenerlos a ellos ayudándola en sus necesidades. Quiere decir, ella jugó con fuego y puso en peligro a sí mismo. Y es como dijo Shimshon, ¿no? Sansón, el juez, Tamot Nafshi Implishtim. O sea, estaba dispuesta a renunciar a su vida, a dar su vida en aras de que ella moriría, pero también a Hashverosh y Amán habrían de morir. Ella pensó entonces acercar a Amán y explicarle a él y hablarle de una manera adecuada y grata para que el rey se enoje y lo quiera matar a los dos, y de esta manera se quedaría anulada la guerra. Hasta ese punto quiso ser Esther. Dice Rabbi Yoshua ben Karja, asbirlo panim que sheyarok hubei. Entonces dice, yarek hubei. Rabbi Yoshua ben Karja dice en la Gemara, ella quería poner
un rostro seductor delante de Amán para que Amán sea seducido por ella y que el rey entonces se llene de furia y los mate a los dos. No le molestaba a Esther morir en aras de poder salvar a su pueblo. Y esto no es simple. Muy bien, ¿cuáles serían entonces los puntos, ¿no? Los kibunim shonim. Tenemos 6, más o menos, puntos en los cuales Esther intentó eventualmente hacer todo este desarrollo. Esther entendió que la acción de ablandar a Hashverosh y a su cercano no iba a tener éxito. Por lo tanto, seguramente esa intención se habría de, de destruir y que se habría de manifestar como que no tendría ningún tipo de resultado. Como dice Rabban Gamliel, Melech Afhan allá. Quiere decir que Ahasverosh era un rey que se daba vuelta muy fácilmente. Quiere decir una vez así y otra vez así. Pero no era un rey que tuviera principios. Por lo tanto, era un rey muy controvertido. Por lo tanto, ¿qué quiso? Ella quiso entrometer a Ahasverosh en un problema con Amán. Quiere decir, los confronta conjuntos en un banquete y ese banquete habría de aumentar la tensión y habría de producir, obviamente, consecuencias inmediatas. Entonces, esto habría de despertar la envidia del rey sobre un fondo sexual o estatal hasta que tuviera o sospechase sobre Amán que quería, obviamente, heredar al rey Ahasverosh. ¿Sí? Entonces, dice eh, la Gemara que ese era el objetivo natural, producir un estado de envidia en Ahasverosh para con Amán. El segundo plano, la segunda posibilidad para poder entender este campo, es que Esther entendió que en el momento que Amán se encontraba en el clímax de sus fuerzas, no había posibilidad de salir en contra de él y derribarlo. Por lo tanto, le quedaba solamente un camino, intentar elevarlo a él mucho más todavía, a partir de una esperanza de que cuando suba tan alto arriba, es apropiado también que todo lo que sube también se cae, ¿no es cierto? Todo lo que sube baja. Muy bien, entonces, bueno, la Gemara tiene también sus miradas, pero en última instancia, esto es el segundo kibun, la segunda dirección del pensamiento de los sabios. La tercera es que la invitación de Amán, obviamente, casi que borroneó todas sus intenciones, alejó la sospecha de que ella va a pedir algo del rey sobre su pueblo y de esta manera permitió también que se sorprenda Amán en todos los caminos, en todos los pasos que dio, ¿sí? Esther. Y esto lo dice Rabbi Yehuda en la Gemara de Megilá, que de lo yakirá, que de lo yakiruba, shei Yehudia. Porque en este caso todavía no quería que nadie supiese que ella era judía. Y por lo tanto, no hizo nada, obviamente, que se pudieran dar cuenta. El cuarto aspecto, no tenía Esther ningún tojnit, no tenía ningún programa fijo, establecido. Y por lo tanto, ella se centró en la creación de un ambiente conspirativo. Ella lo invita a Amán a ese banquete, estando sumamente segura que ese banquete habría de crear instancias y circunstancias nuevas, el cual habría también de abrir nuevas posibilidades, así como también nuevos orificios profundos de desavenencias que a partir de allí llevarían a la destrucción de Amán. ¿Sí? Así dice Rabbi Eliezer en la Gemara, Pajim tamnalo sheneemar yehi shulchanam lifnehem lepach. Esther le puso muchas trampas a Amán, citando en este caso Pajim, son lugares de desperdicios, pero quiere decir lo puso para que se pierdan definitivamente. La quinta hipótesis que podíamos manejar aquí es que Esther pensó que la realidad exterior es el reflejo
de la realidad interior. Por lo tanto, ella pudo sobreponerse a Amán de manera esencial ya en el banquete mismo. Se elevó por sobre Amán cuando le concedió a él y él recibió, pero después de eso tenía solamente que Esther materializar la situación de relaciones de esta con la realidad. Por lo tanto, dice eh, Rabbi Yoshua, dice en la Gemara, mi Beit había y la Esther había aprendido de la casa de su padre. ¿Qué aprendió? Como dice el libro de Mishlei, Im Raev Sona'aha Tohileu Lechem. Dice Tahileu Lechem. Dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Ella había aprendido de que si Amán quería gloria, ella le iba a dar más gloria. El último punto, la última ecuación, dice Esther, no tenía, como dijimos, un tojnit, un programa de acción determinado, ¿no es cierto? O sea, no tenía una propuesta concreta o establecida, ¿no? Sólida, sino que todo el objetivo de su accionar era, ante todo, despertar la compasión celestial, y en dos formas: por medio de elevarlo a Amán e invitándolo a un banquete. Ella lo que hizo fue poner de evidencia mucho más la problemática y obligó a los judíos a que todo el mundo se dirija a Dios, diciendo, miren, la reina Esther está invitando a Amán a un banquete, ni en ella podemos confiar. Entonces está buscando la movilización del pueblo. O que fue esto una provocación con respecto al cielo, quiere decir una situación que se fue agravando y que vino a estremecer a los cielos y despertar de esa manera Rahamé Shammai. Entonces dice Rabbi Nehemia, todo esto es la Gemara de Megilá, que es fantástica, que dice, lo yombru Israel, ajot yeshanu bebet hamelech veyasihu datan min rahamim. Dijo Rabbi Nehemia, dice, ¿saben por qué hizo todo esto Esther? Que se parezca a eso, para que nadie diga, tenemos una hermana en la casa del rey, vamos a dejar que ella haga todo por nosotros. Dice, para que nadie deje de hacer lo que tiene que hacer. Y Rabbi Shimon ben Benasia dijo, Ulay Arquilla Macón Beyasela Nunes. Mientras que Rabbi Shimon ben Benasia dijo, tal vez Akadosh Baruj Hu verdaderamente sepa de esta realidad y definitivamente nos salve y nos muestre sus rajamim. Bueno, eh, eh, tantas son las explicaciones a los pasos que dio Esther, que tantas explicaciones hablan obviamente de la debilidad de todo esto que marcaba un escenario tan particular. Y por lo tanto, todo esto viene a fortalecer y a reforzar y a robustecer la conclusión que no tenía Esther un plan trazado en forma contundente y en forma concreta. La situación era tan grave que Esther tenía que disparar en todas direcciones. No sabía cuál era el centro de a donde tenía que disparar y actuar en todas las direcciones al unísono. No quedaba otra, ¿no es cierto? Entonces, dice que la Gemara de Megilá, en la hoja 15, dice, Ashkeje Rabba Bar Abu al Eliyahu. Lo encontró Rabba Bar Abu a Eliyahu a Naví, que es muy común que en los sabios de la Gemara se encuentren con Eliyahu a Naví, a Marley, que man hazia Esther de Abda Aji. Le preguntó entonces Rabba Bar Abu a Eliyahu a Naví, dice, dime, maestro, ¿de quién aprendió Esther para hacer lo que hizo y actuó de esa manera? A Marley, que Julu Tanai, que Julu Emorai. Y entonces Eliyahu Naví dijo, como todos los sabios de la Mishnah y como todos los sabios de la Gemara. Quiere decir que Esther llega a comprender, obviamente, toda la mega sabiduría de la tradición oral y la trae aquí. Esther entonces no podía conformarse con un programa que fuera simple, sino que necesitaba actuar de una forma mucho más compleja, mucho más picante, se puede decir. Ella no podía estar esperando lo que fuese a ocurrir mientras tanto,
ni tampoco podía llegar a sostener las sospechas del rey y también sus nervios, y tampoco la atrevido de Amán en su pedido de colgar a Mordejai. Y es por eso que no dejó a Amán fuera de todo este cuadro, sino que lo puso a él dentro de esa olla, dentro de ese plato donde se preparan todas las mejores comidas. Por último, Amán pensó con forma soberbia que él sabía lo que pasaba en este mundo y actuó con la inmediatez y programó todas sus acciones estando seguro, exageradamente seguro en su comprensión, y por eso Amán se ganó un quishalón, un fracaso de aquellos. Estaba seguro de que el rey estaría de acuerdo con que se matase a Mordejai, y también estaba tan seguro de quién querrá ser el rey un bien sino a mí. Y eso es cuando se despertó el rey y recordó sus sueños, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, se sorprendió con la respuesta o la reacción del rey, que dijo, aceptenle Mordejai a Yehudí. En ese momento se quedó blanco, se quedó helado cuando dijo, muy bien, haz todo lo que dijiste con Mordejai a Yehudí, que era una orden completamente contraria a la realidad que él se había imaginado para sí mismo. Mordejai y Esther, entonces, dice, dejaron en forma muy humilde y recatada, Mordejai y Esther dejan en claro que ellos no pueden saber todo lo que pasa en su derredor. Fueron en forma muy humilde, muy recatada, muy pausada, junto con la realidad, y trataron con muchísimo, muchísimo cuidado hacer algo para poder cambiarla. Y es por eso que actuó Esther en todas las direcciones, en un objetivo con llegar finalmente a un punto, poder tocar a cada una de las personalidades correctas y, ante todo y por sobre todo, hacer temblar, estremecer los sistemas de relaciones entre ellos para encontrar eventualmente alguna filtración a partir de la cual Esther pudiese actuar. Y así fue entonces que el rey le dijo a Esther en el brindis, cualquiera sea tu petición, Mashe elatech veinaten lach, y que será concedida, y cualquiera que sea tu requerimiento, aunque sea la mitad del reino, ha de ser cumplido. Esther va a tomar, y contestóle Esther diciéndole mi petición y mi requerimiento, y Matzati Gen Beenei Amelech Veimam Lamelech Tov, si he hallado gracia a los ojos del rey y si agradara al rey cumplir con mi demanda, entonces dice, la teteche elati belazot del bakashati, y hacer mi demanda, obviamente, es que el rey y Amán vengan nuevamente al banquete, ayer Selaem, en donde esperaré mañana, y entonces haré como el rey ha dicho. El rey, entonces aquí Esther le va a decir al rey lo que verdaderamente él ha de transmitirle. Entonces, ¿qué hace aquí Esther? En este plano, Esther se pone muy en peligro. Primero porque ha decidido venir al rey cuando no estaba autorizada para venir, pero cuando escuchó y vino al banquete que le preparó y le preguntó cuál era su voluntad por segunda vez, Esther, dijimos, se evadió de la respuesta y los invita a un nuevo banquete, donde en ese banquete iba a decir cuál era su voluntad. Y entonces Esther dice, Batán, Esther va a tomar, y le contestó, versículo 7, Esther diciendo, mi petición y mi requerimiento. Quiere decir, ella tuvo el mérito de poder llegar a una circunstancia muy preciada, muy exitosa, porque ella halló gracia ante los ojos del rey. Y eso no era poca cosa. Y cuando le preguntó a ella nuevamente, con muchísima curiosidad, en el banquete del vino, en el momento en el cual todo está expuesto para bien,
cuál es su voluntad, estaríamos esperando que ella diga con todo su corazón cómo de repente está pasando lo que está pasando, pero de repente vemos que ella que dice, no, se arrepintió y entonces posterga la decisión para un día después, para 24 horas más, y vuelve a invitar al rey a un banquete agregado. Este gimgum, este tartamudeo, este no saber lo que decir, tampoco se entiende mucho, porque el misté, obviamente, era todo lo que el banquete era lo que ella esperaba y había preparado. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo? Que Esther obviamente había puesto en duda y que ahora había llegado este momento tan decisorio y decisivo en su vida. Bueno, aquí es donde llegamos en este Sheur del día de hoy, eh, para que tengamos la posibilidad, con favor de Dios, de seguir avanzando y de seguir estudiando este impactante capítulo que llegaremos obviamente aquí la semana próxima a su fin, al final del capítulo quinto, para poder ya comenzar con todos los sucesos de en aquella noche, el capítulo 6, que es la inflexión definitiva y total de la Megilá. De hecho, entonces es que vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo, que todavía nos faltan unos versículos para terminar, 6 versículos todavía, pero que en última instancia veremos cómo las cosas buscan un nuevo canal, una forma de canalización completamente diferente. Bueno, así es la Megilá, así es el relato que acompañan nuestros Jajamim, porque estos relatos, tanto como la Gadá de Pesaj, salvando la distancia, por supuesto, eh, tienen que ver con relatos que parecen muy conocidos, pero que francamente el afán de nuestros sabios era decirnos a nosotros una y otra vez, ¿hasta cuánto tú piensas que conoces la Megilá? Y pienso que esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y es la respuesta que estamos tratando de darnos. Bueno, hasta aquí entonces habremos de llegar en el día de hoy. Les damos otra vez la bienvenida a todos, Moadim Lesimha. Gracias por acompañarnos eventualmente a nuestro encuentro semanal y quiera el Kadosh Baruj Hu regalarnos buena salud ante todo, que tengamos Besorot Tovot y que todos aquellos que han programado poder llegar a Israel lo puedan hacer pronto, si Dios quiere, siempre asegurándose de que tenemos la posibilidad de poder venir y poder llegar tranquilos aquí a la tierra de Israel. Bueno, gracias por acompañarnos, que estén muy, muy, muy bien. Moadim de Simcha y que Akadosh Baruj Hu nos mande su verajá, Birkata Moadim, la bendición de los Moadim, que es Jaim, Simcha y Shalom, nada más y nada menos, la vida, la alegría y la armonía de la paz. Que tengamos una excelente semana. Nuestro estudio lo hicimos para Leilui Nishmat de Reuben Ben Sarah. Nishmato Tzerura Bitzora Jaim. Ayer mi querido amigo Yehuda Sensi me pidió estudiar Leilui y Nishmato y cada uno de ustedes, si tienen a alguien por recordar, lo pueden hacer también en este momento. Muchas gracias a todos, que estemos muy, muy, muy bien y hasta la próxima semana. Besos.